Buen día, compañeros del Centro de Regulación Genómica. El día de hoy, mi compañero Héctor Gerardo Martínez y su servidora María Fernanda Hernández les vamos a hablar un poco sobre nuestra propuesta de, de un proceso de automatización del suministro de nutrientes a una incubadora de huevecillos de zebrafish Dani Urrerio. Principalmente usamos el simulador Proteus 8 para poder mostrar todo este proceso que consistía en una plataforma móvil que tenía tres estados, los cuales son home, que no se tenía movimiento, suministro de nutrientes, que era dicha banda transportadora que avanzaba y regreso a home, que entonces esta banda retrocedía y principalmente pues se tienen tres etapas. Estas etapas van a poder ser identificadas gracias al uso de cuatro sensores, que son el termoacoplador tipo J, el sensor de presión MPX4115, una fotoresistencia y el sensor de gas MQ5. Muy bien, una vez que ya se tienen los sensores, se procedió a hacer una caracterización del sensor de temperatura y de presión, para de esta forma poder conocer el voltaje de salida, por ejemplo, del sensor de temperatura a cualquier temperatura dada, o el voltaje de salida del sensor de presión a cualquier presión dada. Entonces, lo primero que se hizo fue hacer la amplificación del voltaje de salida del termoacoplador, porque su voltaje de salida era muy pequeño. Por ejemplo, a 27 grados Celsius tenemos 1.4 milivolts. Entonces se amplificó 101 veces con un amplificador no inversor que tiene esta configuración de resistencias. De esta forma se obtiene aquí un voltaje de 0.140 milivolts, y esto ya es un voltaje más manipulable, más manejable. Entonces se colocó un comparador para que hubiera, para que cuando la temperatura superara los 27.5 grados Celsius, hubiera una ganancia positiva aquí del comparador. Hubiera una salida positiva y esta ganancia, este voltaje de salida sería aproximadamente 16 volts, ya que es el voltaje de alimentación que se le está dando al comparador, pero hay un poco de pérdida y queda como aproximadamente 16 volts. Por ello, eh, se usó un amplificador inversor para disminuir este voltaje de 16 volts hasta aproximadamente 5 volts. Y, pero como ahora va a quedar negativo, entonces se volvió a usar otro amplificador inversor para que quedara positivo nuevamente y ya tuviéramos 5 volts a la salida. Muy bien. Y ahora para el de presión, es, el de presión tiene una salida más manejable. Por ejemplo, aquí a 69 kilopascales son 2.69 volts. Entonces nada más con un comparador que va a dejar, que va a amplificar hasta aproximadamente 16 volts cuando la presión supera los 70 kilopascales. Entonces esos 16 volts que nos quedan aquí a la salida, con un voltaje no inversor, no, con un amplificador inversor, se disminuye hasta 5 volts. Bueno, queda como menos 5 volts y de nuevo eh, ponemos otro inversor para que quede como 5 volts positivos. Y para el gas no tenemos una etapa de amplificación, porque solo es un sensor con salida digital, es decir, nada más tienes 5 volts o 0 volts. ¿Hay gas o no hay gas? Igual el de la luz. ¿Hay luz o no hay luz? Bueno, y una vez que tenemos el acondicionamiento de nuestras señales, antes de pasar a la etapa digital, necesitamos una etapa de protección y aislamiento, la cual va a consistir en un diodo Zener y un optoacoplador que nos va a dar una salida digital.
y cómo se muestra. Entonces vamos a tener cuatro variables con salidas digitales, de las cuales se va a aplicar su tabla de verdad según las etapas que queramos analizar. Como se muestra aquí en la tabla de Excel, podemos ver que tenemos las tres etapas y otra etapa que se llama standby, que es en el caso en el que no está en alguna de las tres etapas. Entonces, en la primera, claramente vamos a tener dos casos en home, cuando todas son negativas o cero, y cuando hay presencia de luz, porque esta es independiente, era independiente si había o no. En la etapa 2 vamos a tener condiciones que va a ser presencia de luz, presencia de gas y aumento de temperatura, pero no importa la presión debe de estar por debajo. Y en la etapa 3, que vamos a regresar a la plataforma, tenemos la presencia de luz, la presencia de la presión aumenta, pero el gas, no va a haber gas y la temperatura va a disminuir. De estas, en cada una se hizo su función lógica y para su función lógica se simplificó en la etapa 1, 2 y 3, se simplificó con maxim términos y en la etapa de standby se simplificó con mapas de Carnot. Muy bien, una vez que ya quedaron las funciones lógicas de nuestras variables, ahora toca hacer las funciones lógicas para el display, ya que se pide que en el display aparezca un uno en la etapa uno, un 2 en la etapa 2, un 3 en la etapa 3 y una E en los casos indeterminados. Entonces para ello se realizó pues una función lógica que se creó a través, bueno, de ver la tabla de verdad. Tenemos las cuatro variables y por ejemplo cuando todo está, tenemos el caso de la etapa uno, cuando todo es cero, nada más se prende el segmento B y el segmento C del display. Y esto se forma el uno. También en este caso, se prende, cuando hay luz, pero no hay cero en todos los demás, entonces pues igual se prende el uno. Entonces de esta forma también, pues también para el 2 tenemos lo mismo, para el 3 tenemos igual sus casos de cómo van a aprender los distintos segmentos del display. Y también tenemos los casos, que son los indeterminados, que representarían qué segmentos se tienen que aprender para que se forme la I. Entonces de esta tabla de verdad se sacaron las funciones lógicas y se implementaron aquí en Proteus. Entonces se conectó el display para que nos dieran todos los casos deseados. Muy bien, ahora vamos a ver la implementación digital. Entonces, en el primer caso, que es la etapa uno, tenemos la temperatura por debajo de los 27.5 Pascal por la presión por abajo de 70 kilopascales, no hay gas y puede haber o no luz. Entonces, ahorita hay luz y se tiene el LED verde y el uno en el display. Ahora no hay luz y aún así se sigue manteniendo el LED verde y el uno en el display. Y bueno, para la etapa 2 vamos a tener este aumento de temperatura, disminución de presión, presencia de gas y presencia de luz. Podemos ver que se activa la válvula solenoide que se representa como un relé que activa un LED. En el display marca 2 se activa un LED rojo. Vamos a tener que también se activa un foco de corriente alterna que con la ayuda de un optoacoplador se puede controlar corriente alterna con corriente directa. Se va a activar un buzzer y los motores van a avanzar. Y bueno, para la etapa 3 vamos a tener que hay luz, no hay gas, la presión aumenta y la temperatura disminuye y se va a ver con un retroceso de la plataforma por los motores que van a ir en sentido contrario. En el display se marca con un 3 y vamos a encender un LED naranja. Muy bien, ahora vamos a ver un caso indeterminado en el que, por ejemplo, aquí todas las variables son 1, 1, 1, 1. Entonces se prende el foco azul y tenemos una E en el display. Entonces eso sería todo. Muchas gracias por su atención.